Gancho inicial. Roma amaneció con un silencio extraño, casi insoportable. No eran las campanas de San Pedro, ni las voces de los peregrinos lo que dominaba la ciudad, sino el eco de una decisión que ningún papa había tomado jamás. La noticia corrió como un incendio indomable. El Papa León XIV había firmado un decreto que, según expertos, podría cambiar para siempre el rumbo de la Iglesia, de la política mundial y de la fe de millones de personas. Era el principio de un terremoto sin precedentes, no solo en Roma, sino en todo el planeta. Y lo más inquietante de todo era que, a pesar de los comunicados oficiales, nadie sabía con exactitud qué había motivado al pontífice a dar semejante paso. ¿Se trataba de una estrategia espiritual? ¿De un mensaje oculto para el mundo? ¿O acaso había fuerzas internas presionando desde las sombras? Roma, 6 de la tarde. El cielo sobre la ciudad eterna lucía un tono gris plomizo, como si intuyera lo que estaba a punto de ocurrir. A esa hora, los periodistas que cubren el Vaticano comenzaron a recibir un correo electrónico con una invitación urgente, convocatoria de prensa extraordinaria en la sala Pablo VI. Comparecencia a las 7 horas. Asistencia obligatoria. La primera reacción fue la confusión. No era común que la Santa Sede convocara a toda la prensa mundial con apenas 2 horas de anticipación, y menos aún en pleno inicio de semana, cuando el calendario papal solía estar claramente definido. Apoya al canal, suscríbete. Los rumores se dispararon en cuestión de minutos. Algunos corresponsales italianos, veteranos en la cobertura del Vaticano, comenzaron a intercambiar teorías apresuradas en cafés cercanos. Debe ser un viaje imprevisto del Papa, decía uno. Quizás una declaración sobre Ucrania, apuntaba otro. Sin embargo, había algo en el tono seco del comunicado que no encajaba. La sala de prensa comenzó a llenarse desde las 6:30, y lo que se respiraba allí no era expectativa, sino inquietud. El ambiente se volvió sofocante. Los pasillos olían a café recién hecho y a nervios. Las cámaras se alineaban en silencio, los fotógrafos limpiaban sus lentes con manos sudorosas, y hasta los reporteros más experimentados admitían sentirse descolocados. Los relojes avanzaban lentos, como si supieran que el tiempo estaba a punto de partirse en dos. Cuando el reloj marcó las 7 en punto, un silencio absoluto dominó la sala. El portavoz del Vaticano, con semblante rígido y el ceño fruncido, subió al estrado. Se notaba en su respiración entrecortada que las palabras que estaba a punto de pronunciar pesaban más que cualquier discurso ordinario. Sin dar rodeos, desplegó un documento oficial con el sello de la Santa Sede y comenzó a leer. La primera frase heló la sangre de todos los presentes. Nadie lo vio venir. No era un comunicado diplomático, ni un anuncio protocolario. Era un decreto personal del Papa León XIV. El texto, aunque breve, era demoledor. Rompía con una tradición de siglos y se aventuraba en un terreno inexplorado, alterando directamente las bases doctrinales sobre las que descansaba buena parte de la estructura de la Iglesia. En el preciso instante en que la frase clave salió de la boca del portavoz, un murmullo de incredulidad recorrió la sala. Algunos periodistas abrieron los ojos como si acabaran de ver un fantasma, otros bajaron la cabeza, intentando asimilar lo que habían escuchado. Hubo incluso quienes dejaron caer sus bolígrafos al suelo, incapaces de tomar notas ante semejante revelación. En la plaza de San Pedro, donde miles de peregrinos seguían la transmisión en pantallas gigantes, la reacción fue aún más visceral. Algunos rompieron en llanto, abrazándose entre desconocidos con desesperación. Otros gritaron con furia, acusando al Papa de traicionar la esencia de la fe. Y hubo quienes, en completo silencio, se arrodillaron y comenzaron a rezar con las manos temblorosas, convencidos de que la humanidad acababa de entrar en un periodo oscuro. Dentro de la misma Basílica de San Pedro, los cardenales que lograron escuchar el decreto en tiempo real se miraron entre sí en un gesto de desconcierto absoluto. La solemnidad habitual de sus rostros se quebró por un instante. No había discusiones, no había discursos, solo un silencio cargado de miedo y desconfianza. Nadie sabía cómo reaccionar, y nadie estaba preparado para semejante terremoto espiritual. La tensión se trasladó de inmediato a los medios internacionales. Las agencias de noticias interrumpieron su programación habitual para emitir alertas rojas. Los titulares eran tan confusos como impactantes. El Papa rompe con siglos de tradición. León XIV toma la decisión más radical de la historia moderna de la Iglesia. Se desata la incertidumbre global tras decreto papal inesperado.
En cuestión de minutos, lo que había comenzado como un comunicado interno se transformó en un fenómeno planetario. Mientras tanto, en el interior de los muros vaticanos, León XIV permanecía en su residencia privada, rodeado únicamente por sus asistentes más cercanos. No salió a dar explicaciones, no ofreció un discurso al pueblo ni una bendición. Su silencio, en lugar de apaciguar, multiplicó la incertidumbre. Nadie sabía si había actuado por inspiración divina, por presión política o por un secreto que jamás podría revelarse. Lo único cierto es que, en cuestión de minutos, había colocado a la Iglesia frente al abismo más profundo de su historia contemporánea. La noche cayó sobre Roma con una rapidez inusual, como si las sombras se hubiesen precipitado para cubrir el desconcierto que dominaba el corazón del Vaticano. Las campanas que suelen sonar puntualmente al caer el día permanecieron mudas, y esa ausencia fue interpretada como una señal inquietante por los miles de peregrinos que aún se agolpaban en la plaza de San Pedro. Dentro de los muros leoninos, sin embargo, lo que reinaba era una tensión indescriptible. Los pasillos del Palacio Apostólico, habitualmente silenciosos y solemnes, se convirtieron en escenarios de carreras discretas, susurros apresurados y puertas que se cerraban con violencia. El decreto de León XIV había sido leído hacía apenas unas horas, y ya los cardenales más influyentes se encontraban reunidos en pequeños círculos, discutiendo con rostros desencajados lo que significaba semejante ruptura con la tradición. Algunos exigían convocar de inmediato un consistorio de emergencia, otros, más cautos, pedían tiempo para interpretar correctamente las palabras del Papa. Pero en todos se percibía un mismo sentimiento: miedo. Los guardias suizos, conscientes de que la situación era extraordinaria, reforzaron su presencia en cada acceso al palacio. Los uniformes brillaban bajo la luz de los focos, y los alabarderos, habitualmente ceremoniales, parecían ahora auténticos centinelas en alerta máxima. No era un protocolo habitual. El Vaticano se blindaba no solo contra posibles amenazas externas, sino también contra la posibilidad de un descontrol interno. Dentro de las salas privadas, los rumores crecían con rapidez. Se decía que León XIV había tomado la decisión sin consultar ni siquiera a su círculo más estrecho de asesores. Algunos afirmaban que ni el secretario de Estado estaba al tanto. Esto no es una medida impulsiva, es algo premeditado, aseguró un cardenal que, bajo anonimato, habló con un periodista italiano aquella noche. Pero lo más preocupante es que el Santo Padre no nos ha dado ninguna explicación. Nos ha dejado en la oscuridad. Si te gustan estos vídeos, recuerda suscribirte al canal. Gracias. León XIV cruzó los muros vaticanos y comenzó a circular por las agencias internacionales. El efecto fue inmediato y devastador. En apenas 15 minutos, las principales cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para lanzar ediciones especiales. Las palabras última hora y alerta mundial aparecieron en pantallas de todos los continentes. Era como si un solo decreto hubiese encendido una alarma planetaria. En Nueva York, los corredores de Wall Street recibieron la noticia en pleno cierre de jornada. Los primeros rumores bastaron para que los índices bursátiles comenzaran a caer bruscamente. Empresas vinculadas a sectores religiosos, editoriales católicas y hasta bancos con estrecha relación con el Vaticano vieron desplomarse sus acciones. Analistas económicos describieron la situación como una tormenta inesperada con un epicentro espiritual, pero con consecuencias financieras incalculables. En América Latina, la reacción fue explosiva. En Ciudad de México, miles de fieles se congregaron frente a la Basílica de Guadalupe, algunos arrodillados en oración, otros levantando pancartas en defensa del Papa y muchos más exigiendo su renuncia inmediata. En Buenos Aires, las imágenes de fieles con lágrimas en los ojos transmitidas por televisión mostraban una mezcla de desconcierto y rabia. En Bogotá, cientos de jóvenes marcharon hacia las embajadas vaticanas con antorchas encendidas, convencidos de que se estaba viviendo un apocalipsis anunciado. Europa tampoco escapó al terremoto. En París, el arzobispo ofreció una homilía improvisada para intentar calmar a la población, aunque sus palabras apenas lograron contener la marea de dudas. En Madrid, líderes políticos se pronunciaron con cautela, conscientes de que cualquier declaración equivocada podía desatar protestas masivas. En Polonia, país profundamente católico, miles se volcaron a las calles en procesiones nocturnas, mientras la televisión estatal repetía sin cesar la frase: una decisión que cambiará la historia de la Iglesia. En África, donde la fe católica ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, las reacciones fueron de una intensidad única.
En Kinshasa, multitudes abarrotaron las calles coreando cánticos de resistencia. En Uganda, sacerdotes locales dieron misas de emergencia en plazas públicas para tranquilizar a los fieles. Pero al mismo tiempo, líderes musulmanes y de otras confesiones emitían comunicados señalando que el decreto papal abría un espacio de incertidumbre que podría alterar el equilibrio religioso en toda la región. Asia reaccionó con una mezcla de frialdad política y fervor espiritual. En Filipinas, millones de personas siguieron la noticia en vivo por televisión, transformando las avenidas de Manila en un gigantesco rosario humano. En Japón, los medios resaltaban el aspecto político de la decisión, analizando cómo la pérdida de credibilidad de la Iglesia podía impactar en el diálogo interreligioso. En India, líderes hindúes y cristianos mantuvieron reuniones urgentes, conscientes de que cualquier desequilibrio en el Vaticano podía tener repercusiones internas en su compleja estructura religiosa. Mientras tanto, los gobiernos del mundo entraron en estado de alerta. La Casa Blanca convocó a una conferencia de prensa de emergencia. La Unión Europea pidió calma y unidad. En Moscú, portavoces del Kremlin se limitaron a decir que observaban la situación con atención, aunque fuentes diplomáticas revelaron que ya se habían enviado emisarios para conocer más detalles sobre el trasfondo del decreto. En Pekín, el gobierno chino utilizó la noticia como argumento político. La fragilidad de Roma demuestra la necesidad de modelos estables no dependientes de religiones extranjeras, declaró un portavoz con frialdad calculada. La magnitud del impacto no era solo espiritual o político, era también social. Las redes sociales colapsaron con millones de publicaciones en tiempo real. Hashtags como #terremoto en el Vaticano, #León XIV y #fin de una era se convirtieron en tendencia mundial en menos de una hora. Influencers religiosos transmitían en vivo desde plazas y templos, analistas políticos improvisaban debates en programas nocturnos, y la población, desde las grandes ciudades hasta los pueblos más remotos, buscaba entender qué significaba realmente lo que había decidido el Papa. Incluso en lugares alejados del catolicismo, la noticia fue portada. En Medio Oriente, donde los equilibrios entre religiones son delicados, líderes musulmanes y judíos emitieron comunicados expresando preocupación por la estabilidad global. En Jerusalén, una vigilia interreligiosa reunió a cientos de fieles de diferentes credos bajo una misma pregunta: ¿qué había visto León XIV para tomar semejante decisión? La madrugada romana encontró al mundo en vigilia. En plazas, templos, casas y oficinas, millones de personas permanecían pegadas a las pantallas, esperando explicaciones que no llegaban. Cada minuto de silencio del Vaticano alimentaba nuevas teorías, algunas racionales y otras francamente apocalípticas. Nunca antes una firma papal había tenido un eco tan inmediato y universal. León XIV, desde su silencio en Santa Marta, había colocado a la humanidad entera en un punto de no retorno. El decreto ya no era solo una decisión religiosa, era un fenómeno global que marcaba el inicio de una crisis que nadie sabía cómo detener. En los archivos apostólicos vaticanos, la sección más restringida y secreta de la Santa Sede, revisando documentos cuya existencia había sido negada durante siglos. El Santo Padre salió de esas salas con el rostro desencajado, como si hubiese visto algo que cambió para siempre su manera de entender la Iglesia, comentó un funcionario de bajo rango, temblando al hablar con periodistas italianos. Otros rumores apuntaban a una misteriosa reunión que el pontífice habría sostenido en completo secreto con un reducido grupo de cardenales y asesores la noche del jueves previo al decreto. Nadie sabe con certeza quiénes asistieron, pero varias fuentes coinciden en que al finalizar aquella junta, León XIV pidió que se borraran todos los registros oficiales de la reunión. Este gesto alimentó aún más la idea de que el Papa se encontraba bajo una presión invisible, proveniente de fuerzas internas o externas cuya magnitud aún se desconoce. Recuerda, si te gusta el contenido, apoya el canal suscribiéndote. Miles de fieles permanecían en la plaza de San Pedro con velas encendidas, rezando, cantando himnos o simplemente llorando en silencio. Otros gritaban con furia, exigiendo explicaciones, mientras grupos organizados levantaban pancartas acusando al Papa de traición. En ese mismo espacio sagrado, en el corazón de la cristiandad, la fe y la rabia se entrelazaban en un espectáculo inquietante. El Vaticano estaba rodeado no por ejércitos enemigos, sino por multitudes divididas, ansiosas y asfixiadas por el silencio de León XIV. Los helicópteros de la policía romana sobrevolaban la zona,
proyectando haces de luz sobre una multitud que no parecía dispuesta a moverse. Las autoridades civiles temían que en cualquier momento estallara un enfrentamiento abierto entre los fieles que defendían al Papa y aquellos que lo acusaban de haber desviado a la Iglesia hacia un abismo. El aire olía a incienso mezclado con sudor, lágrimas y tensión política. Nunca antes se había visto algo semejante, un Vaticano convertido en epicentro de una crisis global que no era bélica, pero sí profundamente existencial. Dentro del Palacio Apostólico, las luces permanecían encendidas en todas las ventanas. Los cardenales continuaban reunidos, divididos en facciones irreconciliables. Algunos pedían la renuncia inmediata del pontífice, convencidos de que su decisión había puesto en riesgo la unidad de la Iglesia. Otros, en cambio, defendían su silencio como un acto de valentía, asegurando que León XIV estaba preparando una revelación aún más grande. El Papa sabe algo que nosotros no, repetía en voz baja un cardenal africano, con el rostro marcado por la angustia. En paralelo, los gobiernos del mundo enviaban mensajes contradictorios. Mientras algunos llamaban a la calma, otros exigían explicaciones al Vaticano, preocupados por las consecuencias sociales de la crisis. Se hablaba ya de fracturas diplomáticas, de templos incendiados en América Latina y de procesiones masivas en Filipinas. El decreto del Papa había atravesado fronteras y religiones, convirtiéndose en un fenómeno que afectaba no solo a los católicos, sino a toda la humanidad. Las cadenas de televisión transmitían en vivo cada imagen que llegaba desde Roma. Cámaras nocturnas mostraban a miles de peregrinos durmiendo en el suelo de la plaza, cubiertos con mantas improvisadas, mientras otros se mantenían despiertos, rezando o discutiendo en círculos cada rumor que circulaba. Las redes sociales, convertidas en un hervidero, no dejaban de repetir una sola pregunta: ¿cuál será el próximo movimiento de León XIV? En ese ambiente cargado de incertidumbre, comenzaron a difundirse versiones inquietantes. Algunos aseguraban que el Papa estaba preparando una segunda declaración, aún más radical que la primera. Otros, que se encontraba enfermo y que no volvería a aparecer en público. Incluso hubo quienes afirmaron que León XIV estaba considerando abdicar, lo que desataría la mayor crisis institucional desde la renuncia de Benedicto XVI. Ninguna de estas versiones pudo confirmarse, pero todas fueron suficientes para alimentar la sensación de que el futuro estaba a punto de definirse en cuestión de horas. Mientras tanto, en los templos de todo el mundo, los sacerdotes improvisaban homilías tratando de dar respuestas que no tenían. En las escuelas católicas, los maestros intentaban explicar a los niños lo inexplicable. Y en los hogares más humildes, millones de familias encendían velas frente a imágenes religiosas, pidiendo claridad en medio del caos. La humanidad entera se encontraba suspendida en un limbo espiritual y político, aguardando una señal. Esa noche, desde lo alto de la cúpula de San Pedro, las luces proyectaban una imagen solemne y casi apocalíptica. El Vaticano, símbolo de estabilidad y continuidad, parecía un gigante herido. Y en el centro de todo, León XIV permanecía invisible, enclaustrado en Santa Marta, rodeado de un silencio que pesaba más que cualquier palabra. La gran pregunta seguía sin respuesta: ¿sería recordado León XIV como un visionario que rompió las cadenas de una iglesia anquilosada, o como el Papa que la condujo hacia su mayor crisis? El futuro de la fe, de la política y hasta de la convivencia mundial parecía depender de lo que ocurriría al amanecer. El reloj avanzaba implacable. Cada minuto de espera era un recordatorio de que el mundo entero se encontraba al borde de un precipicio. El decreto había abierto una herida que tardaría décadas en cerrar. Y mientras millones de ojos se mantenían fijos en Roma, una sola certeza se imponía: nada volvería a ser igual. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Gracias.